sé cómo estarán estos fideos, pero tienen que estar más o menos. Supongo que sí. Vamos a probarlo. Cristóbal, ayúdame a llevar los platos para la cocina. Por favor, Cristóbal. Puta, no quería. De repente tenemos que distribuir el trabajo del hogar con los quehaceres que generalmente lo hace la mujer. Hay que hacerlo uno. Y bueno, una de las actividades que en el año, en verano generalmente cuando todos se van, yo sigo quedando solo. Aquí es increíble, pero hasta en verano uno queda solo porque las familias se van todos, se van a la playa, uno se va a la Caldera, otros se van a La Serena, y de repente uno queda solo y tiene que aprender a cocinar todas estas cositas de repente. Aquí llegó la dueña de casa, Cecilia, y ella es mi mujer. La música política. Llegó después de una larga jornada en Copiapó, de escritores. Aquí le hago una cosita para... Estaban vendiendo en la carretera mandarina a Luca la Maya, así que me vine comiendo eso y... Pero vengo súper cansada porque hacía mucho calor. Tengo listo el almuerzo. ¿Te sirvo alguna ¿Ya? cosita? Ya. Estoy muy relacionada con el arte porque realmente en esta comunidad, una comunidad pequeña, alejada de los centros culturales, pero no sin también de tener sus atractivos. Y una de las cosas más importantes que uno ve que afuera, la mayoría somos todos iguales. Acá nomás por la administración que dejaron los gringos, nuestra ciudad se divide mucho en numeración, rol A, rol B, rol C, de acuerdo al rol que tiene el trabajador aquí en la empresa, es el lugar donde le toca vivir. Hay mucho clasismo, sectarismo, tal vez no tanto como antes, pero sí hay, todavía queda su resto. Y de hecho hay una anécdota muy jocosa que cuando acá llegan los ingenieros, los doctores, al tiro quieren ir a vivirse al americano, que se llama, porque son unas casas preciosas, y nosotros le pusimos Hollywood. Todos quieren ir a vivirse a Hollywood allá y a ver el Hills. Así que, pero en el fondo pienso yo que, bueno, es parte de nuestra cultura e idiosincrasia. Creo que acá se nota más porque es un reducto más chico, pero en todas partes se ve la diferencia de clase. Aquí mucho más, pues puede llegar un indio pata rajada, pero el tiro quiere irse a vivir a Hollywood. El colegio acá, que pertenece al área de Hollywood, es la escuela 14, y la parte donde pertenece al grosso de la población es la escuela 1. Y ahí en la escuela 1 por lo general estudian todos los niños que viven en las áreas pobres, por así decirlo, de El Salvador. Son asesoras de hogares, maestros carpinteros, maestros chasquillas, y ellos vienen para acá, la empresa les pone un bus para que vengan a estudiar, pero sí allá la gran mayoría es de la gente pobre, El Salvador, que nos vive acá, pero ¿cuánto más o menos kilómetros está de Portal? 6 kilómetros más o menos está. 6 kilómetros, ¿no? La realidad que también estuvimos revisando anteriormente con las cámaras, estuvimos en Portales viendo la realidad, y en el fondo hay cierta tristeza Claro. debido a que gente de escasos recursos, bueno, afortunadamente tiene la educación, que es lo más importante. Así que, y es algo bien curioso porque resulta que los resultados de medición de la educación es más de toda la escuela 1 que acá en la escuela 14. Que se podría decir, bueno, pues acá porque tienen los mejores, en total, en general tienen los mismos medios, los mismos recursos, pero no sé por qué la enseñanza en la escuela 1 como que es mejor. Sí, mayor rendimiento. Mayor rendimiento en la escuela 1 que en la escuela 14. En la escuela 14 los cursos no son tan grandes como en la escuela 1. La torturan profesores, nadie sabe que no es un secreto que para la educación un curso de 45 o 50 alumnos agota a un profesor si es que no lo pone loco.
Acá los cursos son más chicos, tienen mayores recursos, las mamás están todo el día encima de su niñito. Acá los niños estudian, si aprendiste, y si no, bien también. Y con todo eso es mayor la enseñanza, la calidad, mayor rendimiento en la escuela 1 que en la 14. Yo cuando llegué acá me llamaba mucho la atención que hay 2 radios, no las quiero mencionar, porque si no yo creo que con tanto cassette que se está yendo van a mandar una carta de administración, porque esta es nuestra realidad. Y nosotros como que queremos esconder nuestra realidad, pero yo como escritora y poeta muchas veces he denunciado eso, de que decía, ¿por qué tanta cumbia, que el minero y que le dan con las cumbias y van y machacan con las cumbias? Y yo decía, pero ¿por qué si no es porque sea un minero, no porque no tenga educación, no le van a poder poner una... no tanto como música clásica, no esperemos tanto, pero una música orquestada, una música igual de los Ríos, que es orquestada de todas estas canciones, la Sinfonía 40, qué sé yo, pero le dan con la música. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí piensan que porque el minero es prácticamente, tiene tercero catecismo, por así lo digo yo, es un inculto, y no es así. Yo me he encontrado con personas que sin tener educación son más cultos que ya lo quisiera cualquier ejecutivo de nuestra división. Entonces las políticas están las malas, están pésimas las políticas acá todas. Y hay otra red que es totalmente música estéreo, onda, llama música clásica, 2 categorías bien definidas. Uno lo escucha Hollywood y las áreas de trabajo donde pueden escuchar radio, y la otra lo escucha ya el perraje, por así decirlo. Bueno, en estos momentos estamos bajando la cuesta de Llanta, que es una quebrada que tiene alrededor de 400 metros. Vamos bajando en dirección hacia la localidad. Podemos ver a nuestra derecha el tren que transporta el petróleo para la fundición. Ahí es donde me inicié yo. Ahí fui a mis primeros pasos allá por el año 77. Llegué todo un lolo, soltero, con ganas de trabajar, y afortunadamente fue bien recibido. Desde ahí nos vamos a dirigir a la ciudad de Chañaral a buscar a Leonardo y la Regina, que en algunos minutos más, algunas horas más, deben estar llegando a Chañaral. Como habíamos dicho, esta había sido nuestra casa habitación, que nos sirvió de alojamiento por durante 5 años. Acá vemos un montón de casas destruidas. Para el lado izquierdo allá, todas esas casas las echaron para abajo. Casas muy bien hechas, sólidas. Y aquí tenemos un recuerdo, para mí es muy nostálgico, porque comenzamos con mi mujer, cantamos en este mismo escenario. Aquí podemos entrar. Y podemos ver acá en este escenario, este cine que ahora no tiene nada. Actuaron varios artistas como Salo Reyes, vino la Orquesta Sinfónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica de La Serena, también actuó en este cine. Ahora está todo botado, como ustedes lo pueden ver. Esta localidad de Llanta ya no quedó en el pasado. Podemos alejarnos porque me da nostalgia esta localidad.